Miércoles, Ecuador de la semana, ya casi apurando este magazine en la noche de hoy. Les contaba muchas cosas en sumario, pero de esto no les había hablado, que hoy íbamos ya a ir dando algún anticipo de esa celebración que vamos a hacer mañana de este Día Internacional de la Mujer. Mujeres que hacen cosas muy interesantes, que trabajan en muchos y diferentes ámbitos y que nos hablan de otras mujeres que han llegado al poder. Hoy les vamos a hablar de una tesis con un nombre de estos larguísimos, que menos mal que tengo aquí a la autora de la tesis, que es Irene. Muy buenas noches, Irene, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, Nuria? Bueno, pues yo te agradezco un montón que vayamos adelantando. Bueno, mañana es un día importante, mañana es el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, un día de aunar sinergias y de aunar fuerzas. Eso es. Y muchas fuerzas las que tuvieron que hacer mujeres que no son de nuestra etapa contemporánea para alcanzar puestos de poder. Tú tienes una tesis que tengo aquí a mi derecha, que es este gran libro de color morado que dice Poder y política desde la perspectiva de género, representación mediática de las ministras en las dos legislaturas de Rodríguez Zapatero. Si he tenido que coger aire para decir el nombre de la tesis, imagino que cuánto trabajo en todas estas páginas, ¿no? Pues muchísimos, como todo el trabajo que lleva cualquier tesis doctoral de manera independiente a cual sea la materia en la que está centrada. Sí, muchísimo trabajo. Bueno, Irene, ¿de dónde surge la idea de hacer una tesis, de orientar todo un trabajo? ¿Cuánto tiempo estuviste para hacerla? Pues en los planes y cursos, en realidad creo que son 4, depende de planes. Pero bueno, el esfuerzo más intenso lo haces pues los 2, 3 últimos años. Hablamos de años, claro, no sabía si ibas a hablar de años o meses. Pero los últimos meses son terribles, pero sí, se va programando y dosificando todo el esfuerzo y todo el trabajo en años. En mi caso, además, se recogen entrevistas a 12 de las que fueron ministras en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, en sus 2 legislaturas, por tanto, teniendo en cuenta la dificultad de agendas, los puntos geográficos en los que se encontraban, pues a mí me ha llevado mucho tiempo perseguirlas. Y aunque ellas han puesto todo de su parte, pues es muy difícil hacer coincidir agendas. ¿Hubo alguna videoconferencia? Sí, con Viviana Ido, con la que fue ministra de Igualdad, y con Leire Pajín, que fue de Sanidad. ¿Pudiste hacer entrevistas a ministras en el poder porque las había? Porque hasta esta etapa no veíamos muchas ministras. No, había pocas, de hecho, pocas. Y 2004, en marzo de 2004, pues de esas elecciones generales, nace el primer gobierno paritario de la historia de España. Mismo número de ministras que de ministros, 8 y 8. Porque hasta entonces solo veíamos hombres. Había ministras también, pero muy pocas. Hablamos de los objetivos de tu tesis. Dices, peculiaridades con las que los medios de la comunicación elaboran las informaciones centradas en las mujeres. ¿Cuáles son las principales peculiaridades con las que los colegas de profesión hacen estas informaciones? Pues mira, la tesis se centra en la representación mediática de las mujeres dedicadas a política en especial, y ya en concreto de esas ministras, de las que fueron ministras en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo que les sucede a estas mujeres, que no solo, a pesar del alto cargo, no esquivan sus estereotipos de género, sino que los acusan con mayor intensidad, es que al igual que el resto de mujeres, cuentan con menor representación en los medios de comunicación, y esa representación es también, por decirlo de alguna manera, de menor calidad. Por ejemplo, eso se nota mucho en el caso de las ministras, cuando se les pregunta de manera constante por cómo concilian la vida familiar y la vida política, cuando se incluyen detalles de su vida privada, de sus parejas sentimentales, o cuando de manera indirecta se juzga o se pone en cuestión si van a ser capaces de desarrollar de forma profesional su labor cuando tienen una familia, o le preguntan por sus hijos o por sus hijas, cuestión que no sucede con los varones, porque si sucediera lo mismo con altos cargos, en este caso ministros, no tendría esa importancia. Pero ¿por qué a las que son ministras sí y a los que son ministros no? Hablas de esas peculiaridades con las que se trata la información en los medios de comunicación. También intentas en esta tesis, en estas, ¿cuántas hojas son, Irene? Pues creo que son 587. 587, efectivamente. Dices, persigo identificar las dificultades a las que en general se enfrentan las mujeres cuando enfrentan un alto cargo, ¿Cuáles son estas principales dificultades? Pues el empoderamiento de las mujeres está muy lejos de ser igual que el empoderamiento masculino. Ellas tienen muchísimas más desventajas, entre otras cosas por el tema de la conciliación, por la que hablábamos antes, y porque en realidad
en el imaginario colectivo sigue perviviendo la idea de que el terreno público es cosa de hombres. Por lo tanto, ellas se postulan con menos frecuencia y una vez que están en los cargos, están menos tiempo y los cargos son de menor rango, por decirlo de alguna manera. También hay una división entre las materias de las que se ocupan las mujeres, que suelen ser, curiosamente, las asociadas al ámbito privado, como la sanidad, la infancia, dependencia, y los hombres, esas materias, por decirlo de alguna manera, esas materias duras, más de más dificultad, como fomento, economía, todo lo que tiene que ver con la gestión de dinero y con los espacios de poder. ¿Qué metodología has utilizado, Irene? Pues mira, tiene una metodología mixta. En realidad lo que he hecho, por una parte, es escoger un estudio de caso, es decir, en septiembre de 2004, Marie Claire y Bogue, en sus respectivos ejemplares, publican entrevistas y fotos de las ministras del gobierno de Zapatero, del primer gobierno paritario. Analizo cómo se abordó ese hecho en la prensa de referencia. Por otro lado, analizo esos reportajes y los comparo, y en una última parte del apartado empírico se analizan las 12 entrevistas que pude realizar a las ministras. Hubo 17 en ese periodo, en las 2 etapas de Rodríguez Zapatero, y yo pude entrevistar a 12 y les pregunto tanto cómo fueron representadas en los medios de comunicación como por esas dificultades adicionales que ellas sufren por ser mujer. Irene, te voy a preguntar desde la más absoluta de las ignorancias y desconocimiento. Cuando veo la foto de ellas ahí en Moncloa, me parece un reportaje de belleza, por la forma como las colocan, las hacen sonreír y las cruzan las piernas. ¿Estoy erróneamente en mi deducción o no? Bueno, primero, cada persona tiene derecho a tener su opinión. Pero lo más curioso, o lo que se desprende de la parte analizada, es que las firmas de opinión de los medios conservadores, de los medios escritos conservadores, utilizaron con asombrosa frecuencia la participación de las ministras en ese reportaje para cuestionar su valía. Es decir, en casi ninguno de los artículos de opinión, y analizo muchos, se interpreta la participación de estas ministras como un error puntual, es decir, que acredite que únicamente no fue un acierto participar, en el caso de que fuera así, que como digo, hay opiniones para todos los gustos, sino que por parte de la prensa conservadora se utilizó este supuesto error para cuestionar su valía y para incluso mofarse del gobierno paritario. ¿El error cuál fue? ¿A qué te refieres? Según ellos fue un completo error posar así, pero lo más curioso... No lo sabía. Pues fue muy criticado, pero lo más curioso es que tras analizar esos artículos de opinión, casi ninguno hacía hincapié o abordaba el contenido de las entrevistas. Las entrevistas abordaban y se centraban en temas que tenían que ver con el futuro de sus ministerios, con sus respectivos retos. Es verdad que había algunas referencias a cuestiones de belleza y cuestiones de moda, pero en general la mayor parte de las preguntas tenían que ver con su materia, con su ámbito. Y además Marie Claire sacó un reportaje también en septiembre, pero no fue apenas criticado. ¿Por qué? Pues yo entiendo que se asoció la imagen supuestamente la imagen del lujo y de la ostentación de Bogue con una supuesta fractura del discurso feminista de ese gobierno paritario del que tanto presumieron. Irene, tú que las has tenido de primera mano, ¿qué peculiaridades, qué sorprendía de estas mujeres así a bote pronto? ¿Había algún rasgo o algún hilo conductor en común que tuvieran ellas? Pues lo más sorprendente, que cada una pertenece a un punto geográfico diferente. Ejercieron muchas en diferentes etapas, muchas no han coincidido o apenas se conocen. Pues sus análisis sobre cómo fueron representadas y sobre las dificultades que experimentan las mujeres en el ejercicio del poder son asombrosamente coincidentes. Sí, ¿qué decían? Ninguna, pues, por ejemplo, muchas habían ocupado altos cargos en la empresa privada, cuerpos de funcionarios antes, y contaban problemas que tenían y eran muy parecidos. Eran muy parecidos en cuanto, por ejemplo, en cuanto al análisis de los medios de comunicación. Ellas dicen que sufrieron diferencias con respecto a sus compañeros ministros. Pero ¿qué sucede? Que estas diferencias, a pesar de ser más acusadas en los medios conservadores, casi ninguna
considera que se libraran, por decirlo de alguna manera, los medios más afines a una línea progresista. Y esas son opiniones que comparten en alta coincidencia. De cerca, ¿cuál es la que más te sorprendió? Si hubo alguna, ¿y por qué? Pues la verdad es que fue increíble lo que se implicaron en el proyecto todas. Entonces no sabría decir. Presencialmente pude estar con Carmen Calvo, con Magdalena Álvarez. Magdalena Álvarez fue ministra de... Fomento. De Fomento. De Fomento, una cartera en su despacho. Sí, porque fue una cartera importante. Sí, fue además, en el caso de Magdalena Álvarez, fue la primera ministra de Fomento. Era mujer y además andaluza. Eso significa que que en ella concurren factores que también señalan o que también denuncian casi todas ellas. Y es que cuando encima procedes de una región rodeada de prejuicios, que es el caso de Andalucía, pues ella se quejaba mucho de cómo, por ejemplo, se reían de su acento. Sucedía lo mismo con Carmen Calvo, que es de Córdoba. O sea que era un factor adicional para la burla y para la chanza. ¿Comparten situaciones, adjetivos o características parecidas hombres y mujeres en el poder? Una vez que has analizado a tantas mujeres y vemos tantos hombres a lo largo de la historia, ¿le seguimos viendo? Pues depende de los casos. ¿O depende de la persona? En realidad, volvemos a lo mismo. Las mujeres que se dedican a la política están sujetas a unos determinados estereotipos. Sí. Por ejemplo, cuestiones que en los varones se interpretan como liderazgo, es decir, una decisión precipitada, una reacción que no te esperas, en ellas se espera de otra manera. Se espera, pues, como del resto de las mujeres, que se espera que seamos comprensivas, que siempre consultemos todo, que seamos cariñosas. Sucede lo mismo en el ámbito de la política. No creo que estas mujeres, por ocupar un alto cargo, lo vieran o lo hayan sufrido de otra manera. La sociedad espera algo de ti por ser mujer y algo de un varón por ser un hombre. ¿Y seguimos así? Hombre, se ha avanzado mucho, pero queda muchísimo. Se ha avanzado mucho. Los medios de comunicación deben hacer un examen continuo, es decir, no, por ejemplo, en el caso de las noticias sobre la violencia de género, el adecuado tratamiento de esas informaciones debe dejar de fiarse a la vocación personal de la persona que tenga en sus manos esa noticia. La perspectiva de género debe ser algo que vertebre todas las noticias y todas las informaciones. Es decir, al igual que una información está vertebrada por una redacción correcta o por datos rigurosos, debe incluir la perspectiva de género, porque si no, nada menos que te olvidas de la mitad de la población. Tus 12 entrevistadas, 12 valientes, por lo menos, ¿no? Sí. No una puedo hablar característica mejor. Que tú las conoces mejor y has trabajado sobre ellas. ¿Sería una característica que tú definirías como valentía? Sí. Porque además hay una pregunta con la que empiezo casi todas las entrevistas, que es: ¿alguna vez has rechazado algún puesto político o de otro tipo en la empresa privada por las dificultades adicionales que atañe ser mujer? Y lo primero que dicen es no, de ninguna manera. Y alguna te dice, no, de ninguna manera, al contrario, para mí eso es una motivación, que es el caso, por ejemplo, de Magdalena Álvarez. Ella dice, no, para mí eso es un impulso. Son muy valientes, desde luego, muy valientes. De todo este trabajo realizado, de todas tus horas de trabajo, ¿qué es lo más satisfactorio a ti como profesional? Como mujer, como profesional. Pues para mí lo más satisfactorio supongo que es, de manera modesta y humilde, pues haber contribuido en un porcentaje minimísimo de todo lo que queda por hacer en seguir esa lucha, en dar fuerzas y sobre todo en dotar de un traje académico toda la cuestión relacionada con el feminismo, con el empoderamiento de las mujeres, con medios de comunicación y género, que son cuestiones muchas veces que bueno, no se ven con la seriedad con la que se ven otros temas académicos. Yo no entiendo por qué y espero que este trabajo y otros muchos que se centran en esta materia pues colaboren a conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Igualdad efectiva, recalca ella, entre hombres y mujeres. Ha sido todo un placer y un gustazo, Irene, escucharte.
El placer es mío, desde luego. Y un placer también haber podido conocer un poquito más esta tesis doctoral que lleva muchas horas de sudor y muchas horas de trabajo y sobre todo la metodología y bueno, es un trabajo muy interesante que me ha encantado que nos expliques así de bien. Así que los brazos abiertos para cuando quieras venir a contarnos temas tan interesantes como Cuando este. queráis. Un placer. Gracias, Nuria. Nos vamos.